Hola, bienvenido o bienvenida a Conversaciones Emocionales, el canal en el que Mercè Roura, Juan Pedro Sánchez y un servidor, David Carulla, tratamos de explicar cómo afrontaríamos distintas situaciones de la vida laboral y personal utilizando las herramientas que nos aporta la inteligencia emocional. Si es la primera vez que nos ves, te damos una cálida bienvenida y que sepas que cada miércoles publicamos un nuevo episodio. También decirte que puedes entrar a nuestra comunidad de conversaciones emocionales en el enlace que tenemos debajo de este vídeo o de este audio. Y ahí podéis entrar dejando vuestro correo electrónico, entraréis en esta comunidad y recibiréis un vídeo exclusivo inédito en el cual hablamos de los 6 hábitos de inteligencia emocional para alcanzar el éxito laboral. Además, cada mes os informaremos de todos los eventos en los cuales participamos, en los cuales aportamos más información sobre la inteligencia emocional, sobre el desarrollo de esta, y también todo lo que es otro tipo de contenido como post o incluso también algo que nos hace mucha ilusión y que estamos preparando, ya avanzaremos más adelante, algún evento que creamos nosotros mismos, un evento presencial para hacer unas conversaciones emocionales en directo. Pero eso lo avanzaremos en breve en las próximas semanas. Bien, pues ya nos toca decir cuál va a ser el tema de hoy. Hoy vamos a hablar de temas laborales, vamos a hablar del mundo laboral, del mundo del trabajo y en concreto vamos a hablar sobre cómo gestionar emocionalmente el chantaje emocional en el trabajo. Gran tema donde los haya. Seguramente que todos hemos vivido esta situación, esta sensación de que alguien nos está chantajeando. Normalmente es alguien que tiene un poder sobre nosotros, un poder en el sentido jerárquico en una organización, nos referimos. Y en ese sentido, pues ante ese chantaje emocional nos pone en una situación comprometida en la cual normalmente la sensación o la emoción que sentimos es una sensación de rabia, una sensación de injusticia y no sabemos muy bien cómo salir de esa situación porque, claro, hay algo que nos puede perjudicar, ¿no? Tememos a las consecuencias de no hacer aquello que esa persona que usa el chantaje emocional nos está pidiendo, ¿no? Hablaremos de ejemplos concretos, hablaremos de casos más específicos para ir entendiendo, ¿no?, de qué estamos hablando exactamente, aunque creo que más o menos se puede comprender. Y me gustaría empezar hoy con Mercè Roura. Me gustaría que para empezar, Mercè, si te parece, nos pongas un ejemplo de chantaje emocional, un poco para darle el contexto y luego ya entremos en cómo resolver o cómo afrontaríamos, ¿no? Creo que va a ser más útil hablar de ejemplos concretos y a partir de ahí cada uno de nosotros ver cómo lo podríamos gestionar o afrontar. Así que cuando quieras, Mercè, te escuchamos. Hola, pues interesante tema. ¿Quién no ha sufrido chantaje emocional? Bueno, chantaje emocional se me ocurre, por ejemplo, que podría ser que tu jefe, claro, a ver, te puede chantajear un poco cualquiera, porque en el fondo cualquier persona a la que tú no quieras decepcionar, con la que no quieras quedar mal. Claro, hay personalidades que son más proclives a ser aquello que se llama bien queda, ¿no? Intentar satisfacer al otro, no decir nunca que no. Pero en principio es una persona que debe tener poder sobre ti. Un tipo de chantaje, por ejemplo, pues que tu jefe directo, tu jefa directa, indirectamente pues te diga que hagas más trabajo del que te tocaría, que te pida que asumas trabajo que tenían que asumir otros compañeros y te diga eso de, claro, sí, es que esto es para colaborar, si tú quieres colaborar, esto es un equipo, ¿no? Una forma de decirte, ¿no? Sutil. Sutil, esto es un equipo, claro, aquí todo el mundo arrima el hombro, cuando no es cierto, porque tú estás arrimándolo, pero la otra persona no está haciendo su trabajo, ¿no? Es un ejemplo básico que seguramente le ha pasado a mucha gente. ¿Sabéis qué pasa? Que en esto funciona mucho la rabia, ¿no? Y tú lo apuntabas, David, al principio. ¿Sabéis qué pasa? Que para mí la rabia es una de las emociones
más difíciles de gestionar. Yo soy de esas personas que tienen ira, que tienen rabia, pero no es porque sea más difícil que otras. Lo que pasa es que yo siempre digo que uno se puede poner triste a las 11 y empezar a gestionar su tristeza a las 11 y 12, ¿no? Pero cuando uno se pone rabioso o le coge el ataque de ira, a las 11 y uno es tarde ya para gestionar, ya ha salido volando algo, ¿no? O sea, porque, Es una emoción muy enérgica, sí, de alta energía. digamos que sí, de alta energía y de urgente gestión, digamos, ¿no? O sea, tú puedes estar media hora triste y a ver, puede no pasar nada, pero cuando llevas 20 segundos en cólera, a veces es tarde, ¿no? Y a veces ya has dicho eso que no querías decir. Normalmente las personas que tienen tendencia a que esta sea una de las emociones que más les toque, que más les cueste gestionar, pues ya tienen un montón de mecanismos que en lugar de pues insultar directamente, pues utilizan la ironía, que es una forma de ataque en el fondo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que esto es muy complicado. En el fondo, cuando alguien nos hace chantaje, y yo lo he visto y lo he sufrido y es un tema que he analizado bastante, eh, lo que está pasando es que la vida te está poniendo delante una de esas situaciones de las que has estado huyendo siempre y te pone aquello entre la espada y la pared, ¿no? Y al final, ¿qué pasa si aceptas el chantaje? ¿Qué pasa si no lo aceptas, no? Porque todos hemos visto películas en las que le hacen chantaje a alguien, tiene sus fotos y al final dices, jo, yo se lo hubiera contado al marido ya, porque lleva meses y meses sufriendo y pagando $10.000 cada vez, ¿no? Al final dices, si no compensa, ¿no? Hay que preguntarse si compensa, porque hay muchas veces que caemos en el chantaje como por rutina, ¿no? Y hay que ver qué hay detrás de eso, ¿no? Y en el fondo es que la vida y tú mismo te estás poniendo ante uno de tus miedos, ¿no? Claro, sé que estamos hablando de chantaje laboral, lo que implica de, Marce, no colaboras, no te apuntas al equipo. Bueno, claro, sí que estás colaborando, sí que te estás apuntando al equipo. Lo que pasa es que para el jefe o la jefa, que te apuntes al equipo es que hagas el trabajo de otro, ¿no? Porque seguramente con esa persona tiene más relación o nunca se sabe. O esa es tu versión, ¿no? También puede ser una percepción. Hay gente que se siente enormemente chantajeada siempre y a lo mejor quien ha hecho la propuesta, quien ha hecho el comentario, no iba en ese sentido. Claro. Pero yo me pondría en el escenario de qué pasaría si dijeras que no, ¿no? Ya sé que estamos hablando de trabajo, pero claro, es que llega un momento en el que cuando la situación está tan mal, pues vale la pena preguntarse si vale la pena pagar $10.000 cada vez para que tu marido no vea las fotografías, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Eso que poníamos en el ejemplo de la película. Pero en la gestión del momento, o sea, hay un corto plazo que es siempre un poco el mismo, que es respirar, que es darnos cuenta de que no está pasando nada, de que hay una percepción, que a lo mejor podemos pedir, podemos hablar con esa persona, podemos decir, mira, acláramelo, porque yo es que realmente creo, no pasa nada por hablar, yo realmente creo que estoy haciendo mi trabajo y ya no puedo más. Y luego hay un largo plazo, un medio plazo de plantearse si esta situación te repite, pues hasta qué estás dispuesto a aguantar para no enfrentarte a la situación que se supone que es a la que llegará si no aceptas el chantaje, ¿no? Claro, porque... Y si no, y un apunte, perdona, David, porque si no lo haces en esta ocasión, a mí me ha pasado, ¿no? Y si no lo haces en este momento, volverá a pasar. Habrá otra situación en la vida, esta se superará o no, y habrá otra. Y si muere el chantajista, cuando digo muere, quiero decir, se va de tu vida, cambias de trabajo, se va a otro departamento, da igual, pero hay otro chantajista que va a ocupar su lugar. U otra situación en la vida que te pondrá entre la espada y la pared. Porque en el fondo estás temiendo llegar a eso, ¿no? Y normalmente en el trabajo, pues es perder el trabajo, que te miren mal, que se crean que no quieres colaborar. Hay un montón de... A ver, tampoco uno pierde el trabajo por decir que no, o hay veces que sí, ¿eh? Pero en realidad hay una situación a la que no queremos enfrentarnos y es así y a mí siempre me ha pasado, ¿no? Tengo miedo de... O otro miedo, por ejemplo, ¿eh? Ya con esto acabo.
no es perder el trabajo, es que crean que no lo has hecho perfecto, es que crean que no estás dando suficiente, ¿no? Que muchas veces pasa Claro. eso, ¿eh? En personas muy perfeccionistas. Por tanto, por una parte, serenarse, respirar, poder intentar hablarlo, y de la otra, ponerse en la peor situación posible y a ver qué sentimos, y quizá vale la pena, seguramente, bueno, siempre vale la pena intentar sentir ese miedo a ver qué pasa, ¿no? Totalmente, Mercedes. De hecho, hay un tema, ¿no? que tú siempre tratas también cuando hablas de autoestima especialmente, que es el tema de la culpa, ¿no? Al final, el chantajista lo que busca es ponerte en una situación comprometida y su palanca es que tú te sientas culpable para que accedas a su, bueno, su voluntad, por decirlo así, ¿no? A lo que esa persona espera o quiere de ti. Entonces, por un lado tenemos la rabia, como decíamos al principio, que es un poquito lo que tú sientes de estar en esta situación que no te gustaría estar, ¿no? En esta encrucijada, en esta, ¿no? En este embolado, ¿no? Te meten ahí en un embolado y te da rabia estar dentro de esa situación y que no sea fácil salir de ella. Y por otro lado, el arma y la emoción que busca que sientas la persona que te hace el chantaje emocional es la culpa, ¿no? Entonces ahí, ¿qué nos puedes decir sobre la culpa, sobre esta Uf. herramienta? La culpa es que, a ver, la culpa es como si viniera de serie, ¿no? Yo tengo la sensación de que nacemos y como si pasáramos por un pasillo y nos la fueran dando, ¿no? Hay quien le toca una culpita y hay quien le toca una culpaza, ¿no? Digamos, pero, pero es un arma muy, muy poderosa que nos fastidia muchísimo, porque es que la verdad es que siempre está ahí, y muchas veces debajo de la rabia está una gran tristeza y una gran culpa por no haber sabido hacer las cosas mejor. Y, y fijaos que hay una parte de la culpa que yo es una cosa que la he analizado mucho, porque sabéis que le doy muchas vueltas al carro, ¿no? Que es la culpa que nos lleva a aguantar situaciones totalmente vejatorias, a sufrir muchísimo, porque puesto que somos culpables, en el fondo hay una creencia que nos lleva a pensar que ya está bien lo que nos está pasando, porque así es como si estuviéramos expiando la culpa, como si estuviéramos limpiando el expediente, ¿no? Exacto. Y esto es algo que lo hemos contado a veces, yo lo cuento mucho. Vivimos como si hubiera un expediente nuestro en algún lugar en el que pusiera esta semana Mercedes ha sufrido muchísimo, por tanto, es canjeable por bonos de felicidad limitada, ¿no? Digamos. Y, Es sí, tremendo, ¿eh? Tremendo. pero no va a llegar, no tenéis, es que yo es una pregunta que le haría a la gente que nos ve, ¿no Ujú. tenéis la sensación a veces de que si te preocupas por una situación, es como si estuvieras haciendo algo, cuando en realidad para solucionarla, como si sufriendo estuvieras diciéndole a alguien, no sé a quién exactamente, a la sociedad, a Dios, a no sé quién, mira, estoy sufriendo, he sufrido suficiente como para expiar mi culpa, pues va, dámelo, venga ya, aligérame un poco la carga, ¿no? Como si preocupándote por algo lo fueras a solucionar. Bueno, lo solucionas si, sobre todo si piensas cómo puedes solucionarlo, si haces algo y confías, ¿no? Justo con todo lo Claro. contrario, ¿no? Pues es como la gente si se apuntara un tanto, o sea, son bonos canjeables por momentos de felicidad, pero duran muy poco, porque como nos han inculcado y nos hemos creído, o sea, que lo de sufrir suma puntos, inmediatamente cuando consigues esos momentos de felicidad y de pausa del sufrimiento, tienes que volver a recargar la batería del sufrimiento para volver a conseguir los bonos canjeables otra vez, ¿no? Y muchas veces en el trabajo, por ejemplo, y acabo, aguantamos este trato vejatorio porque como somos tan culpables, porque somos imperfectos, porque no valemos nada, porque no nos valoramos, porque creemos que si nos echan no vamos a conseguir nada, no confiamos en nosotros mismos, y ahí me pongo yo la primera, ¿no? Pues claro, te conviertes carne de cañón, te conviertes en un esclavo de ti mismo, porque al fin y al cabo, el otro ya te puede chantajear, si tú decides que no aceptas, eso es una parte importante, o sea, el chantaje funciona porque decidimos aceptarlo, porque si Muy decimos, bien. pues no pasa nada. A mí me encanta eso, Exacto. hay que intentarlo alguna vez, o a veces sabéis que funciona muy bien, ahí lo dejo, ya,
A veces funciona muy bien hacerse el despistado, ¿eh? De que yo, sí, sí, bueno, yo, tranquilo, que yo ya haré lo que pueda, cuenta conmigo, y luego haces lo que te da la gana, ¿no? O sea, que hay veces, no, eso también funciona a veces, ¿no? Como convertirse en impermeable, es decir, los $10.000 por las fotos comprometidas los pagas porque quieres, porque la opción de llegar a casa y hablar con el menda que tienes, de decirle, mira, hay unas fotos, existe siempre, ¿no? Pero nuestra culpa, nuestra necesidad de espiar culpa, nuestra desvalorización, nos convierte en esclavos de otras personas y esclavos de nosotros mismos, ¿no? Yo creo que va un poco por ahí. Pues muy bien, Mercé, esta primera aproximación, ¿no? Hemos hablado de rabia, hemos hablado de culpa, ¿no? De cómo muchas veces somos nosotros mismos que nos hacemos un flaco favor y seguramente alimentamos a que haya chantajistas emocionales a nuestro alrededor. Cuidado, alimentamos de forma inconsciente, ¿de acuerdo? Nadie quiere que le chantajeen, evidentemente, pero de alguna forma, si cedemos a la culpa o si rápidamente agachamos la cabeza cuando nos dicen algo, pues ahí estamos dando señales de que somos unos potenciales, potenciales víctimas de ese chantaje emocional, ¿no? Y ahora me gustaría también conocer la opinión de Juan Pedro Sánchez, a ver qué nos dice nuestro psicólogo de cabecera sobre el chantaje emocional en el ámbito laboral. Pues nada, que es un tema que yo creo que esto ya no ocurre en las empresas, ¿no? Bueno, pues a ver, yo lo he sufrido también y lo sufre todo el mundo, yo creo que a diario, ¿no? Porque es una mala práctica, ¿eh? Yo creo que hay que insistir en eso, es una mala práctica que, bueno, pues se ha aprendido y se ha ido arrastrando ese aprendizaje tradicionalmente porque parece como que es un elemento de presión a corto plazo, ¿no? En el que, pues eso a través, como habéis dicho muy bien, a través de la culpa y del miedo, ¿no? Y sobre todo culpa y miedo, pues se manipula, ¿no? Y se logra que la gente haga cosas que a lo mejor no haría. Pero yo creo que es una paradoja, ¿eh? Yo creo que haciendo las cosas de otra manera, la gente sí que quiere hacer y dar lo mejor de sí en el trabajo. Y, por supuesto, siempre hay un 10% de amargators, como diría Javier Fernández Aguado, pero si se utilizara otro tipo, o se aprendiese otro tipo de técnicas, pues nos iría mejor, ¿eh? Y la gente aportaría más. Pero efectivamente es algo que se utiliza a diario, yo lo he sufrido. Y yo cuando yo lo sufrí esto en una época en que yo no había oído hablar nada de la inteligencia emocional ni nada de esto. Y yo la emoción, a diferencia de Mercé, no era rabia, era rabia posteriori, pero principalmente era miedo. Miedo, porque yo era miedo, pues eso, a que no me aceptaran, a que me echaran, ¿no?, del trabajo, que iban a pensar de mí. Y entonces, pues claro, pues yo accedía a hacer pues me decían, yo recuerdo un jefe que me decía que si quería ganar más dinero, ¿no? ¿Tú quieres ganar más dinero? Y yo decía, hombre, pues claro, ¿y quién no, no? Bueno, pues entonces tendrías que ir a hacer un trabajo a tal sitio. Claro, esto es una zona, recuerdo que tenía que viajar por Andalucía y era una zona que no me correspondía, pero que, pues bueno, que si yo iba y hacía un esfuerzo, pues lo tendrían en cuenta. Y claro, al final pues lo pasé muy mal. Dije que sí cuando yo quería decir no. Y sufrí mucho, hasta el punto en que un día me harté de sufrir y volví a escuchar esa pregunta, pero tú no quieres ganar dinero. Y contesté, sí, pero no a cualquier precio. Exacto. Y entonces, bueno, esto le chocó mucho. Y yo dije, bueno, aquí lo que pasó por mi cabeza fue ahora me echan, ¿no? Pero no me echaron, no me echaron. Conseguí suavizar la presión. Fíjate tú cómo a veces, ¿no?, ese miedo es falso. Se siente en el cuerpo, o sea, en ese sentido. Se siente. Pero es falso en el sentido de que es debido a un pensamiento, una interpretación que no es correcta a lo mejor, o que no es una probabilidad, pero que luego no se da. En mi caso era, me van a echar, pues ya no van a contar conmigo. Y en este caso era falso, porque cuando aquel día dije,
sí, pero no a cualquier precio, pues resultó que continué trabajando y con menos presión en este caso, ¿no? Claro, pero le diste un mensaje a tu jefe de que ya no soy susceptible a tus chantajes emocionales, ¿no? Claro, claro. A ver, yo creo que a ver, puede ser que el que lo haga conscientemente, pero yo creo que la mayoría de chantajes son inconscientes. Es decir, el que chantajea es porque lo hace de manera automática, porque no ha aprendido otra forma de hacer las cosas, ¿eh? Es su forma de hacerlo. Entonces, bueno, puede que haya alguien que lo haga conscientemente, ¿eh? Pero últimamente yo creo que yo creo que no disfruta la gente haciendo el mal, ¿vale? O sea, yo creo que esto de voy a chantajear a este porque así voy a disfrutar, ¿no? Un poco. Yo creo que no es así, creen que lo están haciendo por bien, ¿eh? O sea, desde el punto de vista del chantajista, yo creo que tengo que hacer esto por el bien, para No me que... gusta, Claro. pero... No, bueno, no sé si llega a pensar no me gusta. Necesito que esta persona haga esta cosa y lo voy a plantear así. Punto. Sin pensar a lo mejor que esto está mal enfocado, ¿no? Sin valorar Yo incluso. creo que no es qué bien, pero no es esto de qué bien voy a pasármelo, ¿no? Ahora voy a manipular durante un rato, voy a chantajear y voy a disfrutar aquí un montón. Sí. No, no creo que sea este el A enfoque. ver, hoy que tengo la lista de tareas, a ver, chantajear a tal. Ah, mira, pues voy a hacer esta tarea primero. No. Hoy me lo he pasado genial chantajeando aquí. Yo ¿Qué creo que tal, no. cariño? ¿Cómo ha ido el trabajo? Bien, he estado chantajeando a mis tres compañeros, sí. Yo creo que es algo automático, inconsciente. Ujú. Entonces, a ver, el miedo y la rabia, pues es inevitable cuando tú interpretas pues o bien como una injusticia, o bien como eso, no, me van a echar, no me van a aceptar, es inevitable. Si tú interpretas de esa manera, pues que sientas esa emoción. Claro. Y la clave está, como siempre decimos, yo creo que es darse cuenta, ser consciente de que estás interpretando eso así, de esa manera. Ujú. Pero que eso no significa que esa sea la única manera de interpretar eso. Claro. Entonces, como tú dices muchas veces, David, ¿no? de flexibilizar la creencia, y creo que nuestro trabajo está ahí, en flexibilizar esa creencia y hablar con la persona que, a ver, como decía Mercé, no tiene por qué venir de un jefe o una jefa, ¿eh? Puede ser de un compañero, Sí, sí, claro. perfectamente, no hace falta que sea de un superior. Y a partir de ese momento, hombre, pues cómo gestionarlo, a ver, yo siempre empezaría por mí mismo, ¿no? Por manejar lo mío, darme cuenta, ver que lo estoy interpretando de otra manera. Pero a la hora de comunicar, porque yo creo que no hay otro remedio que comunicar con la otra persona, ¿no? Entonces, hombre, un camino podría ser por ahí no vayas, ¿no? Decir por ahí no vayas, porque por ahí no entro, ¿no? Pero a lo mejor esto entra en conflicto con el otro, no lo sé si sería la mejor manera. Pero una buena manera sería contestar lo que tú crees que tienes que decir de una manera respetuosa y educada, pero decir, pues mira, no puedo hacer eso o de esta manera no lo voy a hacer, o tengo otro compromiso, o tengo otras prioridades, o si me cambian las prioridades, pues hago esto, no hago lo otro. No sé, pero respetarte. Al final esto va de respetarse, ¿no? A uno mismo y explicar lo que estás sintiendo al otro. Es decir, mira, me siento manipulado o me siento bueno, pues, presionado de alguna manera como tú me lo estás planteando. Porque, a ver, yo creo que en el trabajo, al trabajo no se va a sufrir, ¿eh? O sea, no, esto de... además, hace poco, el 1 de abril, ha sido el día 1 de abril ha sido el día de la diversión en el trabajo. Ujú. Entonces, eh, a esto hay que ir al trabajo, a divertirse en el sentido no de cachondeo, sino de pasarlo bien haciendo el trabajo de manera comprometida y responsable, ¿no? Pero a sufrir no se va al trabajo. ¿Por qué? Entre otras cosas, porque hoy sabemos que sufrir no te permite dar lo mejor de ti mismo. O sea, el sufrir no permite al talento que se exprese, Ujú. no permite innovar, no permite ser creativo, no permite, pues eso, tratar bien a los demás, a los clientes. Entonces, es todo pérdidas. O sea, sufrir es todo pérdidas. Es una mala inversión, ¿no? Una mala inversión.
Entonces esto yo creo que hay que desterrarlo, pero bueno, mientras exista, pues hay que cambiar los estilos de liderazgo, los estilos de comportamiento, ¿no? Pero mientras exista, pues hay que mirar hacia adentro. Yo creo que el mayor aprendizaje es mirar hacia adentro y ver por qué te está pasando esto, por qué estás sintiendo lo que estás sintiendo, qué estás interpretando y poner límites, como decía Mercé, ¿no? Se poner límite creyendo que a lo mejor te van a echar, pero luego resulta que no. Y si te echan, pues a lo mejor era lo mejor que te podía pasar. O sea, el otro día escuchaba una frase que me encantaba que decía, lo que viene, conviene. Y a lo mejor es lo mejor. Así que, bueno, claro, pues ahí empezaría, ¿no? Pues genial, Juan Pedro, muchas ideas también. Me encantan estas conversaciones porque hay tantas ideas ahí, ¿no? A las que puedes tirar del hilo y realmente tendríamos aquí material para decenas de capítulos, ¿no? Yo me ha gustado este punto que comentabas, ¿no? Del miedo, ¿no? Que es verdad que es otra emoción que está muy ligada a ese chantaje emocional, que es el miedo a ver si me van a echar, claro, el miedo al que dirán también. Hay muchas emociones que están, que se utilizan de alguna forma para hacer ese chantaje emocional, ¿no? Y estoy de acuerdo también en el punto de vista de que normalmente el que chantajea no tiene esa idea inicial de hoy voy a chantajear, ¿no? Simplemente muchas veces no sabe otra forma de hacerlo o cree que ese es el camino más corto para llegar a lo que pretenden, obviando que ese camino corto luego trae consecuencias muy negativas, ¿no? Entonces ese desconocimiento, ese ¿cómo se llama? Analfabetismo, ahora sí, ese analfabetismo emocional es el que hace que se den estas situaciones, ¿no? En ese sentido, me gustaría comentar, ¿no? Poner un par de ejemplos, ¿no? Un poco para, igual que habéis hecho, ¿no? Vosotros, pues quería también poner un par de ejemplos que suceden, por ejemplo, en el ámbito, en este caso, de los estudios, como podría ser la universidad, ¿no? Hay una situación en la cual hay una persona que tiene mucho poder sobre ti y que hay mucho tiempo detrás acumulado trabajando, ¿no? Para un fin concreto, ¿no? Que es el caso de las personas que están en un doctorado, ¿no? Las personas que están haciendo un doctorado, por ejemplo, un doctorado de 4 años, llevan mucha presión, mucha carga, y entonces el tutor del doctorado pues siempre trata de sacar lo mejor o lo máximo que pueda de ese alumno para su beneficio también personal, a nivel de investigación. Y claro, eso a veces es incompatible con que ese doctorado pueda, digamos, tener una vida, digamos, no sé si tranquila, pero al menos no con tanta presión, ¿no? Entonces, yo soy consciente, yo no he hecho un doctorado, pero sí que tengo muchos amigos que lo han hecho, y la sensación siempre es la misma en general, ¿no? Que suele ser un infierno, ¿no? Me comentan, ¿no? Especialmente cuando son temas que tienen que ver con investigaciones, pues bueno, largas, o que hay que hacer una publicación oficial y tal, un paper. Entonces, en ese sentido, hay como mucha presión y a veces las personas, los tutores, por cierto, o sea, siempre hay personas de todo tipo, pero hay algunos que realmente apretan mucho, ¿no? Y entonces juegan con esa sensación de, hombre, ahora voy a ceder, porque claro, llevo 3 años aguantando, cobrando un sueldo ridículo o muy bajo, mucho esfuerzo, muchas horas, muchos sábados, domingos, fines de semana, vacaciones, Semana Santa, veranos, trabajando, como para que ahora no acceda a esta cosa que me pide el tutor o la tutora, ¿no? Y ahí es un chantaje emocional muy duro, ¿no? Porque a veces incluso la sensación de dominancia que tiene la persona que tutoriza se siente un poco Dios y casi a veces tiene esa sensación de estar por encima del bien y el mal, ¿no? Entonces se crece, no tiene mucho control, es difícil que esa persona abandone, porque claro, lleva mucha carga. Entonces ahí yo creo que ahí se juega, ¿no? Se sabe y ese mismo saber, esa superioridad, creo que se juega muchas veces con eso. Y luego un caso similar a este es el que sucede con el tema de las residencias en el ámbito sanitario, ¿no?
un médico residente que tiene que estar 4 años, ¿no? Y entonces, pues los que tutorizan, pues a veces pues piden cosas realmente que quizás no deberían de ser, más responsabilidades, hombre, pues igual pues tienes que hacer todas las guardias, o bueno, estas guardias pues el último año pues las haces solo, cosas que a veces quizás no están muy regladas, pero que pues se hace más y menos, ¿no? Y a veces, pues si tú eres un tutor y a ti te conviene que lo haga el de abajo, y bueno, el de abajo, el residente en este caso, y a ti te interesa que lo haga para que no lo hagas tú, pues entonces ahí juegas, ¿no? Y entonces dices, oh, es que no tienes compromiso, ¿no? Se juega con ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, tanto en el caso de los doctorandos como los residentes, en el caso de la medicina, son dos situaciones muy duras. Normalmente las personas que son residentes o doctorados son personas jóvenes, con menos habilidades a veces a nivel emocional, y no saben muy bien, ¿no? Se encuentran en encrucijadas, ¿no? Momentos muy duros, ¿no? Entonces, ante estas situaciones, fijaros la dureza del tema, ¿no? Porque son personas claramente que realmente se están jugando la vida, porque si no, no tendrán el título, ¿no? Su vulnerabilidad es máxima, ¿no? Entonces, incluso en estos casos, seguramente, la persona que tutoriza, o tanto del doctorado como del mundo de la medicina, creo que quizás no es que lo haga de forma voluntariosa, hacerlo así, ser duros o ser cruel, sino seguramente es lo que decías tú, ¿no, Juan Pedro? Que esa persona no sabe más, no tiene más conocimiento, no sabe cómo hacer que la persona acceda o razone si puede hacer una cosa u otra, ¿no? Entonces, se usa la vía rápida, se usa la imposición, y como quizás esas personas recibieron eso en su momento, usan lo mismo, obviando el daño emocional que están causando en esa persona, ¿no? Y el estrés, ¿no? Y además, yo no sé si es muy inteligente que un médico que haga una guardia solo reciba ese tipo de presión cuando muchas veces la vida de las personas dependen de eso, ¿no? No sé si esos tutores son muy responsables en realidad, ¿no? Ahí queda un poco en tela de juicio la responsabilidad de ese tutor, ¿no? Especialmente en este ámbito tan importante, ¿no? Pero bueno, para eso estamos aquí un poco, ¿no? Para nosotros expresar esas ideas de cómo se podría pedir, por ejemplo, ¿no? A un doctorado que hiciese una guardia. ¿Cómo yo se lo puedo pedir para que acceda y vea que él puede, ¿no? Entonces, seguramente es muy importante el lenguaje, es un tema que me gustaría, ¿no?, que ahora habláramos también entre los tres. ¿Cómo pedirle a una persona que haga algo sin usar ese chantaje emocional, ¿no? Eso es lo que venimos a buscar ahí. Y en ese caso, yo creo que es muy importante el cómo se dicen las cosas, no echar cosas en cara. Eso es muy importante, ¿no? El hecho de hacerlo de una forma pasiva. Mira, hemos creído que pues tienes que hacer guardias o que tienes que hacer este trabajo para el doctorado. Pero me gustaría que me dijeses lo que piensas sobre esto y qué recursos necesitas para que podamos hacer esto, ¿no? Porque una cosa es pedir, mira, vas a tener que hacer guardia solo o vas a tener que hacer esta investigación extra que no estaba prevista en el doctorado, pero a cambio quiero darte todos mis recursos posibles para que puedas hacer esto, que ya sé que es algo que te pido que quizás no estaba previsto, ¿no? Yo creo que cambia mucho la cosa, ¿no? Lo que pasa es que ahí hay el miedo, ¿no? Seguramente ahí la persona que pide tiene miedo a que le diga que no, o a ser un débil, o porque tiene la creencia de que es que con mano dura las cosas van mejor, ¿no? Ese tipo de creencias, ¿no? No sé, ¿cómo lo ves, por ejemplo, Mercé? A ver, mira, yo sobre esto estabas hablando y yo justo antes había apuntado una frase. Sé que no va a gustar, sé que no va a gustar, pero mira, yo había apuntado arrastrarse nunca merece la pena, ¿no? Y ya sé que tú estabas poniendo un ejemplo que es muy valioso, que es la persona, pues el residente o la persona que lleva mucho tiempo arrastrándose y llega un momento y entonces te piden un nuevo esfuerzo y tú dices, hombre, con lo que me he arrastrado, ¿no? Claro, fijaos, yo quería, y yo he sido la primera en arrastrarme como una culebra, ¿eh? O sea, sí, pero no funciona, lo digo yo porque casi muero en el intento.
Entonces, pero fijaos lo que estamos poniendo en valor. Cuando alguien ha estado arrastrándose mucho tiempo y le piden un nuevo arrastre, cada vez superior, fijaos que ponemos en valor, es que con lo que me ha arrastrado, o sea, no con lo que he trabajado, no con lo que he disfrutado, no con lo que he aprendido, no estamos diciendo, con lo mucho que he aprendido, si ahora digo que no, pierdo este aprendizaje valioso, pierdo el trabajo hecho, no, pierdo todo lo que me ha arrastrado. Yo, claro, ya sé que habrá personas que dirán, no, es que el esfuerzo, yo no digo no hacer nada, yo no digo no trabajar, pero es que estamos inmersos en una cultura en la cual parece que se premie el arrastre, ¿no? Incluso nosotros mismos nos esclavizamos. Es que los grandes chantajistas aquí, y ahora voy a ser dura otra vez, somos nosotros mismos, ¿eh? Yo me pongo la primera. Es que, ¿cómo no te va a chantajear esa otra persona si el primero que se está chantajeando eres tú a ti mismo, sometiéndote a una situación muy dura? Claro, entonces me dices, bueno, y si quieres ser médico, tienes que hacer una residencia, si quieres hacer un doctorado, claro, pero a lo mejor, no lo sé, ¿eh? Se puede decir, marcar un límite más desde el principio. Habrá situaciones en las que no, ¿eh? Porque vosotros decíais, hay mucha gente que chantajea sin darse cuenta, hay mucha gente que chantajea porque es su modo de ver la vida, gente que chantajea cada vez que respira, gente que, y lo digo con todo el cariño, gente que fue chantajeada en su infancia por sus padres y sus madres, o gente que hay niños de 1 año que chantajean y lo hacen muy bien, porque aparte tienen unas armas maravillosas, son monísimos, ¿no? Hacen ruiditos fantásticos y les quieres un montón y chantajean muy bien. Es un modo de vida a veces. Y el chantajista tiene muchísimo a favor porque el chantajeado se chantajea a sí mismo, ¿no? Porque al fin y al cabo no aguantaríamos según qué si no creyéramos en el fondo que nos lo merecemos, aunque no nos lo merezcamos, totalmente. Por tanto, yo es que creo, lo siento, porque igual me estoy cargando todo el sistema ahora, y no soy antisistema, lo voy a dejar claro, ni a favor del sistema, no. Como dice Borja Vilaseca, hay que ser sobre sistema, coger lo bueno y lo malo y no ir en la lucha. Pero es que yo, o sea, mi experiencia, hablo de mi experiencia, el arrastre nunca me ha llevado a nada bueno. ¿Sabéis a qué me ha llevado? A que cuando llega el momento en el que tengo que ir a recoger el título, el premio, el galardón por el trabajo hecho, cuando llega el momento de respirar, me duele todo, me encuentro mal, no lo puedo soportar, siempre sale algo mal, siempre, siempre. Por tanto, yo invitaría a poner límites más desde el principio, que no sé, ¿hay alguna forma de poner esos límites? Y antes decía Juan Pedro, hay veces que la gente se sorprende mucho cuando le dices que no, ¿no? Y ¿no os habéis fijado? Yo siempre pongo el mismo ejemplo, y vamos a una escuela, tú estás en la escuela, en cierta forma el bullying es una forma de chantaje, ¿no? Estamos chantajeando al otro para amargarle la vida. ¿Le amargamos la vida a todo el mundo? No, le amargamos la vida a un tipo de personas, por desgracia, ¿no? Porque se siente muy vulnerable y creemos que podemos con ella, y es muy triste porque a estas personas se las tiene que ayudar. Al final, lo único que nos cura de esto creo que es decir no, la autoestima, y luego que el chantajista pague lo que está haciendo, ¿no? Digamos. No sé si soy muy dura, pero Entonces, yo como norma, arrastrarse no creo que sea nunca bueno. Es que no puedo decir que sí, ¿sabes? Entonces, Mercè, quizás la clave sería, ¿no? Como bien comentas, cuando hagamos las cosas, asegurémonos de que las hacemos por nosotros, por y para nosotros, y no nunca por el bien del equipo, por el bien de la empresa, por el bien de la organización, por el bien de la ciencia, por el bien social, porque si lo hacemos de esa forma, es como un chantaje a que cuando a ti te pidan un esfuerzo más, por todo el esfuerzo hecho antes, que tú llamarías, usando la misma terminología, arrastrarse, sí, es como una pesa, es como una carga
que llevas tú mismo y que justamente te lo has puesto tú mismo, ¿no? Claro, esto, mira, esto un día podemos dedicar un capítulo en un ámbito más personal porque se ve también muy bien. La típica persona que tiene una pareja se sacrifica, qué horrible palabra, detesto la palabra sacrificio, ¿no? Porque lo he practicado muchísimo y me he hecho mucho daño, ¿no? Entonces, se sacrifica por el otro, tal, y luego el otro pues decide que no, o sea, que no quiere continuar, tal, que está en todo su derecho. Y nunca ¿vale? le ha pedido nada, ¿no? Y Seguramente. nunca claro, puede que se lo haya pedido, con lo que entonces vaya morro que tiene, pero bueno, no vamos a retener a alguien que no quiere estar contigo. Es que, a ver, yo no digo que esté bien que haya jugado, pero lo que no vamos a tener es encerrado a alguien en el váter para que nos quiera si no nos quiere. Eso está clarísimo, ¿no? Hay que ser. A ver, es que al final Claro, es que es así. nos quejamos de que es que ya no me quiere, ¿qué? Y todo el mundo sabe la palabra que iba a decir. Bueno, y la otra opción que es encerrarlo en el váter, porque claro, no le vamos a encerrar en el váter. No se Claro, puede retener. no se puede retener si la otra persona no quiere, se puede hablar, se puede intentar, pero no, y tú te mereces a alguien a quien no tengas que encerrar en el váter para que te quiera, claro. Entonces, claro, en parejas, ¿no? A veces pasa mucho. Se sacrifica, el otro a lo mejor no se ha pedido, o con mamás y papás, esto también pasa mucho. Con lo mucho que he hecho yo por ti, no te lo ha pedido nadie. O sea, Haremos es un que, capítulo, Mercè, haremos un capítulo de este claro, tema. esto es muy de madre también, de padre también. Lo que pasa es que como las madres tendemos al sacrificio, porque nos han educado así, eso pasa mucho. La típica madre que lo hace todo, llega un momento en que tu madre te pide, ahora tendrías que hacer esto. No, no lo voy a hacer así. Con lo que yo me he sacrificado por ti. Bueno, primero, no te lo pedí, te lo agradezco, pero eso no te da pie a que yo tenga que vivir mi vida como tú has pensado que yo debería vivirla, ¿no? En esto pasa lo mismo, por tanto, no nos arrastremos. Hay que conseguir hacer lo que amas y amar lo que haces. Si lo estás haciendo y no lo amas, o consigues amarlo o al final hay que dejarlo. No te digo mañana, no te digo hoy, pero yo me he dado cuenta de esto y me ha costado mucho y me cuesta, y me sigue costando, pero hay que encontrar la belleza en eso y encontrar la forma de no arrastrar. Hay que encontrar la forma de aceptarlo, que no significa no cambiarlo, porque es que si no, de hacer el mismo trabajo, las mismas horas, hacerlo desde el amor, hacerlo desde las ganas, hacerlo pensando que voy a aprender, con entusiasmo, a hacerlo sin ese entusiasmo, Cambia mucho la cosa. hay un ataque de ansiedad de diferencia. Exacto. Hay un ataque de ansiedad de diferencia, hay incluso un infarto, es que puede haber incluso un problema cardíaco, porque está demostradísimo que me sorprendió mucho que Deepak Chopra explicaba que la mayoría de los infartos se dan en personas a las 9 de la mañana del lunes. Wow. Decía, ¿no? Él lo comentaba. Hace, no sé cuánto era, pero hace unos años comentaba esto. Alguien tendría que preguntarse por qué, ¿no? O sea, evidentemente. Por tanto, hay que aprender a amar lo que hacemos y si no, pues cambiarlo, ¿no? Y ya sé que es muy difícil, a mí me pasa, pero, wow, sacrificio, ¿no? Arrastrarse, ¿no? Porque hay... No lo sé, y no digo porque ahora, claro, me van a hacer caso y no va a haber médicos, ya. Ahora no, ni doctorados en nada. No, ¿No? sí que habrá, sí que habrá. Ni gente en el váter, que esa es la parte positiva, ni gente encerrada en el váter. Pero nos merecemos lo mejor. Nos merecemos estar bien, ¿no? Y hay que intentar eso. Aunque yo soy la primera, y vosotros lo sabéis, que lo pasa mal y que me cuesta muchísimo, ¿eh? Por tanto, no doy lecciones de nada porque no puedo darlas y evidentemente, lo decimos siempre, me puedo estar equivocando muchísimo. Pues que ahí queda dicho, Mercè, el mensaje. Y siguiendo con Juan Pedro, yo quería preguntarte, claro, Juan Pedro, ¿cómo ves esa situación, ¿no? En la cual, vale, tenemos la situación encima, estamos recibiendo un chantaje emocional en el trabajo, la persona que está haciendo este chantaje, pues, bueno, nosotros no podemos incidir mucho en lo que piense, en lo que haga, pero ahora vamos a agarrar esa situación y cómo gestionarla desde el punto de vista del que está recibiendo ese chantaje, ¿no? Estamos en esta situación, puede ser que nos provoque miedo, que nos sintamos culpables si decimos que no a la proposición que nos hacen o a la propuesta, o incluso sentimos rabia de estar en esta situación. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo lo podemos ver? Ya nos has dado una pista que es
no ver al chantajista como una persona que está haciendo eso para chinchar, para fastidiar. Ese sería el primer punto, separarse un poco y ver que seguramente esa persona lo está haciendo porque no sabe más, no sabe hacerlo de otra forma y eso es lo que le ha funcionado y por lo tanto, como no ha encontrado nada mejor, pues usa este tipo o se comporta de esta manera, ¿no? ¿Qué podemos hacer, Juan Pedro? Pues, a ver, yo creo que por un lado, por supuesto, mirar hacia adentro y sentir lo que estás sintiendo, darte cuenta, porque si no sabes que estás sintiendo miedo o rabia, solo sientes hay un malestar en el estómago o en el pecho o donde sea. Uh-huh. Y entonces tratas de evitarlo a toda costa y entonces ya no, te haces un lío de narices porque no sabes ni qué decir ni qué hacer, ¿no? Entonces, primero es tener claro que estás sintiendo esa rabia o ese miedo debido a esa presión o esa manipulación, ¿no? Que Exacto. estás percibiendo, ¿no? O sea, conciencia primero, ¿no? La Conciencia de eso. conciencia. Y a ver, yo no digo que haya que de entrada decir que no, porque yo lo he vivido muchas veces y he dicho que sí muchas veces. O sea, es decir, a ver, hay que hacer esfuerzos y, como decía Mercé, arrastrarse, ¿no? Aunque suena muy mal esto, ¿no? Pero sí que es verdad que, bueno, pues a veces, bueno, pues te arrastras en ese sentido, haces el esfuerzo. Pero lo bueno es que cuando has hecho ya varios esfuerzos o te has arrastrado varias veces, entonces tienes el poder, tienes la fuerza para decir, mira, yo ya ya he hecho 3 esfuerzos, 4 esfuerzos o 25 esfuerzos, lo que sea, ¿no? Y no percibo ninguna recompensa a cambio o no percibo ninguna mejora o no percibo que a mí se me escuchen mis necesidades. O sea, siempre estoy yo, parece que esté yo siempre pendiente de las necesidades de los demás, ¿no? Y de las mías que hay, ¿no? Porque si Muy bueno eso. yo soy un miembro del equipo y soy una persona que, a ver, que no imprescindible, porque no hay nadie imprescindible, ¿no? Pero si estoy en esta empresa, en este equipo, es porque hago falta, ¿no? O sea, es decir, para mí, en un equipo, todas las personas son necesarias. Si no, ¿qué hacen ahí? O sea, si no, dime tú qué hacen ahí las personas si no son necesarias. Entonces, si son necesarias, tú puedes decir, oye, si yo soy necesario, también tengo unas necesidades, con lo cual, pues me gustaría que se tuvieran en cuenta. Y al final es explicar tus necesidades, porque yo creo que ese miedo, y a mí me ha pasado, Uh-huh. te, te cohíbe, ¿no? Te encierra bueno, pues en un silencio hermético hacia afuera, ¿no? Pero con un parloteo interno muy poco saludable, ¿no? Exacto. Y entonces no explicas, oye, pues yo necesito descansar o necesito ese día que tú me estás planteando, pues yo tengo un compromiso personal y para mí es muy importante, ¿no? Entonces que se escuche un poco tus necesidades. Entonces yo creo que este es el camino. De hecho es porque, yo lo digo así también porque lo viví desde el otro lado. O sea, yo era, en mi época cuando era informático en las consultoras tecnológicas, pues era gerente de área en esa época y tuve que hacerme cargo de otro área diferente que el gerente estaba de baja, ¿no? Uh-huh. Y precisamente al responsable del equipo se le habían pedido esfuerzos sobrehumanos una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, y yo pues me tocó recibir la explosión de este responsable de equipo. Y me dijo, mira, ya estoy hasta las narices de tanto esfuerzo, como decía Mercé, ¿no? de arrastrarme, Claro. y ya no hacemos ni una hora más, ni yo ni el equipo. Así que se ha acabado, bueno, fue una explosión, y me di cuenta en ese instante que simplemente escuchando, o sea, no había ni que hacer nada, simplemente escuchando las necesidades y tratando bueno, pues de satisfacerlas de alguna manera, Uh-huh. era proporcionando un poco de descanso y reestructurando un poco las prioridades. Uh-huh. Esa misma persona luego terminó diciendo que sí, que iban a hacer el esfuerzo, pero de otra manera. Lo que no querían era sentir el abuso, ¿eh? De alguna manera se estaban percibiendo un abuso Ahí está. constante. Entonces, simplemente con expresar sus necesidades y que se le escuche, que se sienta escuchado y, por supuesto, que se haga algo al respecto, que era muy sencillo, ¿eh? Era muy sencillo, era simplemente dejarle, porque tenían un compromiso ese fin de semana que se le había pedido que trabajara, y era que, pues bueno, pues que no trabajaran ese fin de semana, ¿no?
pero simplemente el escuchar las necesidades sirvió para que siguieran haciendo esfuerzos. O sea, que si tú te pasa a ti, en este caso se me está pidiendo ese esfuerzo, lo que tengo que expresar es mi necesidad también. Pero precisamente desde ese punto de vista de que yo soy un componente del equipo tan importante como el resto. Es decir, porque claro, si yo digamos que genero una asimetría y digo, claro, es que yo soy del equipo, pero yo soy menos, ¿no? Entonces, así ya no vamos bien. Porque no vamos bien, claro. Voy a ser pues eso, como dice Marcel, voy a ser el arrastrado del equipo. El Mindundi, ¿no? El Mindundi. Y así lo único que voy es a sufrir. Claro, porque Juan Pedro, un tema que tú también siempre sacas en el caso de cuando hay conflictos en las organizaciones, que es el tema de dejar muy claro cuáles son las expectativas de un lado y del otro. Creo que eso es un punto muy interesante, porque si no, a veces eso se interpreta luego como un chantaje emocional, ¿no? ¿Qué nos podrías decir brevemente sobre esto? Sí, bueno, este tema es crucial, además está muy estudiado en psicología organizacional, es lo que llamamos el contrato psicológico, es las expectativas de ambas partes. O sea, ¿qué espero yo de ti y qué esperas tú de mí? Claro. Y esto que se ponga encima de la mesa, que no sean suposiciones. Claro. Las suposiciones nos llevan precisamente a estos malentendidos, claro. Que yo lo que esperaba de ti era tal cosa, y hombre, pues habérmelo dicho, ¿no? Porque si yo llego a saber que tú esperas eso de mí, igual no me interesa trabajar aquí, claro. ¿vale? Y al revés, ¿no? Si resulta que tú estás esperando o yo espero otra cosa de ti, pues bueno, pues si no se dice, estamos con este rollo. Fíjate tú que los conflictos vienen muchas veces por las suposiciones, ¿no? Yo supongo que el otro tiene que hacer no sé qué y el otro supone que yo tal y sin hablarlo, ¿no? Entonces, el contrato psicológico, que es la gestión de expectativas, es poner encima de la mesa, pues bueno, al cabo son las necesidades de unos y otros respecto a las tareas del trabajo, a los compromisos y a los roles que cada uno desempeña, ¿no? Sí, porque, claro, el tema es que este contrato psicológico debe de renovarse frecuentemente, porque, claro, si pasan, claro, ¿no? En el caso de imaginaros, ¿no? El tema del doctorado o la residencia, si son 4 años, claro, de lo que se dice al principio a lo que acaba pasando al final, en los últimos años, pues cambia mucho la cosa, ¿no? Entonces, esto debería de hacerse una reunión o algo que fuera, pues, cada 6 meses quizás. ¿Qué esperamos de ti en estos 6 meses y qué esperamos en los siguientes? Porque yo creo que eso reduciría muchas problemáticas, ¿no? Yo creo que ahí está el tema. Sí, mucho. 1 o 2 veces al año hay que hacerlo. ¿Sí? Mínimo, ¿no? Sí, sí. Claro, porque las expectativas van cambiando, porque las personas van teniendo nuevas circunstancias, nuevos proyectos, nuevas situaciones que hay que preguntar. Porque claro, fíjate tú, desde que uno empieza a trabajar una empresa, un proyecto, el doctorado, lo que sea, hasta que acaba, pues no te pasan cosas, ¿no? Claro. ¿No? Y pueden cambiar las circunstancias de las personas que trabajan en la organización, la dirección o la misma, bueno, hacia dónde quiere ir la propia organización, circunstancias económicas que cambian, circunstancias sociales. O sea, hay tantos cambios que esa negociación del contrato psicológico debe ser más habitual que la de los jugadores de fútbol, ¿no? Que siempre están ahí, que si pidiendo la renovación, pues debería ser un poquito lo mismo. Sí, lo que pasa es que se cree que el contrato psicológico equivale al contrato formal, al que se firma por escrito, y entonces, claro, ahí ya se olvida y uno piensa que para lo que te he contratado o para lo que yo he firmado el contrato, pues esto ya no va a cambiar en la vida, y claro, es un error. Y además que en el ámbito laboral y en el personal ya dedicaremos un capítulo completo, pero en el ámbito laboral difícilmente están escritas todas las tareas y todas las responsabilidades que tienes que hacer al pie de la letra, ¿no? Siempre hay mucho margen, siempre hay cosas que no están escritas, que se han hecho así siempre, que sí tal. Entonces entramos en un terreno pantanoso donde no está claro hasta dónde llega mi responsabilidad, ¿no? Y ahí es donde se producen este tipo de problemas, ¿no? En ese terreno pantanoso, no definido o poco aclarado en un principio.
Bueno, pues para terminar el capítulo, yo quería también hacer la reflexión de por qué te sucede esta situación, ¿no? ¿Por qué me han hecho un chantaje emocional, en este caso en el trabajo? ¿Qué hay ahí que tengo que revisar en mí y que me está diciendo la vida con esta situación, ¿no? Y muchas veces, fijaros que en esta situación hay dos cosas. Una, son situaciones en las cuales muchas veces tú no tienes ningún control o poco control, con lo cual te está diciendo, chico o chica, no puedes controlar la vida, no puedes exigirle a la vida que sea como tú quieras, y a veces suceden situaciones en las cuales tienes que escoger, tienes que tomar una decisión y tienes que hacerlo, tienes que pasar por ese túnel o ese aro o ese lo que sea, tienes que pasar por ahí, por ese hito, y entonces, bueno, eso ha venido a tu vida para que aprendas que no se puede tener el control de todo y por lo tanto tienes que tomar decisiones, ¿no? Y muchas veces esas decisiones implicarán renunciar a algunas cosas, ¿de acuerdo? Cosas que queríamos hacer y que por esta situación pues tendré que cambiar de decisión, ¿no? Puede ser, por ejemplo, si tengo que trabajar más horas, pues no podré hacer, durante un tiempo, no podré hacer aquella cosa que me gustaba hacer, o si dejo el trabajo, pues quizás no podré mantener el nivel de vida que tengo hasta ahora. Es decir, que la vida te pone estas situaciones un poquito para que veas que no tienes el control de todo, no se puede tener el control absoluto de todo, tienes que soltar y hay momentos en los que tienes que decidir, tomar una decisión. Ese es el primer punto. Y el segundo punto, y especialmente esto sería para las personas que se suelen arrastrar mucho, como decía muy bien Mercé, es que hay que aprender a poner límites a las personas. Y hay que amarse más a uno mismo y cuando tú sientes que una cosa no corresponde, tienes que expresarlo. Porque si vas tragando, al final explotas. Al final llega un momento en el cual esa ansiedad acaba perjudicándote gravemente, ¿no? Entonces, la idea es no llegar a esos extremos y saber decir no, como dijo Juan Pedro en ese caso a su jefe, hacer ese, bueno, pues hasta aquí hemos llegado y ya está, ¿no? Y muchas veces ese poner límites a veces tiene unas consecuencias menos graves de las que nos pensamos, ¿no? Porque siempre hay una película, ¿no? Yo no sé por qué la gente va al cine con las películas que nos montamos en la cabeza, gratis, porque realmente es espectacular la película que nos montamos y luego lo que acaba sucediendo, ¿no? Entonces, lo importante siempre es cuando comuniquemos algo, lo comuniquemos desde la calma, expresemos, mira, esto es lo que yo esperaba de vosotros y yo veo que esto que estáis esperando de mí no se corresponde con lo que yo creo que se pactó, vamos a negociarlo, vamos a renegociarlo y vamos a ver cómo lo podemos gestionar. Yo creo que esa actitud desde el punto de vista de la persona que es la que, digamos, debe de responder o debe de decidir si lo hace o no, pues es una actitud madura y que debería valorar la persona que lo está supervisando o que lo está gestionando o que le está pidiendo, haciendo esa demanda en concreto. Y yo creo que a partir de ahí, pues todo se puede gestionar de otra forma, ¿no? Al final está claro que son las dos partes las que deben de encontrar ese acuerdo y para ello, pues hay que, muchas veces debe empezar la persona que se siente más dañada, porque es la que siente que debe encontrarse la solución. La otra persona muchas veces la solución ya la tiene clara. Entonces, para hacerle ver que hay ese malestar, debe de expresarse ese malestar, dar alternativas y a partir de ahí ir negociando. Y si la cosa se pone muy complicada, pues habrá que tomar decisiones drásticas, ¿no? Algunas pueden ser pues, dejar ese trabajo, abandonar eso, otras cambiar las condiciones de tu vida para que eso sea lo menos doloroso, lo menos dañino posible, ¿no? Entonces ahí hay que ver. Al final todo es un aprendizaje, como siempre decimos. No hay personas tóxicas, no hay personas malas, ¿no? Siempre se dice esto, ¿no? Está muy de moda, ¿no? Estos libros, ¿no? Personas tóxicas, tal. En realidad no hay personas tóxicas. Todo el mundo es neutro, simplemente nosotros desde esa percepción de justicia, que al final es una creencia subjetiva de cómo deberían ser las cosas, pues tendemos a etiquetar al otro y nos olvidamos entonces de mirar dentro, que es donde realmente está la solución, ¿no? Y eso cuesta de asumir, es un trabajo, pero bueno, pues para eso hemos venido, ¿no? Para hacer ese aprendizaje.
Y ya por último, una última frase, una última idea breve para terminar, Mercè. Pues mira, a tenor de lo que estabas diciendo, acabo con una frase de Sergio Fernández, que no sé si la gente le ha leído en Vivir, tiene algunos libros sobre vivir con abundancia, vivir sin Vivir miedo, sin ¿no? jefe, Vivir sí. sin jefe, sí. Pensamiento positivo, sí, sí. Sí. Pues tiene una frase que habla de esto, ¿no? Que dice, nada que no te haga feliz hoy te hará feliz en 15 años, ¿no? Tú hablabas de Totalmente. adaptar la vida, se puede adaptar si es pues por un tiempo concreto, sabes cuándo, pero lo que no puedes es hipotecar toda tu vida para Totalmente. satisfacer a otros, ¿no? Por tanto, eso, ¿no? O lo amas o encuentras la forma de no hacerlo, ¿no? Porque si no, y esto pasa con el trabajo y a mí me ha pasado con los sueños, ¿no? Que persigues sueños y te acaban persiguiendo a ti, ¿no? Y porque te machacas tanto para conseguirlos que al final parecen una especie de losa, ¿no? Por eso que la felicidad en este momento es muy importante porque hay veces en que es el único momento que nos queda y casi que es el único siempre. Genial, Mercè, pues muchas gracias Gracias. como siempre por compartir tu punto de vista. Y cerramos con Juan Pedro. Cuéntanos. Bueno, yo diría, pues esto que me gusta decir ahora que entiendo, empiezo a entender un poco todo esto, ¿no? Que no es mala suerte, que si me toca un equipo, un jefe o una jefa o compañeros manipuladores, pues que no es mala suerte. Es quejarme de mi mala suerte no me va a llevar a aprender nada y que es un regalo. Es un regalo que es algo que yo tengo que aprender, que por muy doloroso que resulte, eso sí, resulta doloroso, pero es un aprendizaje. O bien tengo que aprender a poner límites o a expresar mis necesidades o a tomar decisiones drásticas, como tú decías, y poner distancia, ¿no? Pero es un aprendizaje siempre. Sí, sí, total. Pues fantástico, Juan Pedro, como siempre, muchas gracias también por aportar tu opinión. Y a ti, querido espectador o espectadora, simplemente decirte que no nos creas, que no te creas nada de lo que decimos, simplemente pongas encima, bueno, que nosotros ponemos encima de la mesa estas ideas para que tú las evalúes y veas realmente si funcionan en ti, si tienen sentido, si te han removido, si te han dicho algo, si te pueden ser útiles y libremente, si así es, si realmente te han sido útiles o te pueden funcionar bien, pues las pongas a prueba, sin más, sin creértelas directamente, sin que sea ningún dogma de fe, simplemente cógelas, pruébalas y mira cómo te funcionan. Y ahora sí, cerramos el capítulo, nos despedimos por hoy. No sin antes agradecer, como siempre, a todas las personas que os suscribís al canal, que nos comentáis en las redes sociales, que compartís el capítulo, que habláis de nosotros, que nos habláis de las conversaciones emocionales en los eventos presenciales también que hacemos. Y nada, un placer, como siempre, estar aquí y compartir estas conversaciones con Mercè y con Juan Pedro. Y nos despedimos hasta el próximo capítulo. Un saludo.